Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial de esta pequeña tortuguita ideal para llavero. Comencemos. Iniciamos con el caparazón con un anillo mágico de 8 puntos bajos. Aquí vamos con el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos quedarían 16 puntos bajos. Aquí vamos con el primer aumento, un punto y otro punto en el mismo lugar. El segundo aumento, el tercer aumento, el cuarto aumento, el quinto aumento, el sexto aumento, el séptimo aumento y aquí el último aumento. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un punto, un aumento, la repetimos durante toda la vuelta y al finalizar nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto, marcamos y en el siguiente nuestro primer aumento, continuamos con un punto bajo y en el siguiente nuestro segundo aumento y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, comenzamos con la vuelta número 4, realizando esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Lo repetimos durante toda la vuelta por 6 veces y al finalizar nos tienen que quedar 30 puntos bajos. Aquí vamos con el primero, el segundo punto, el tercero y aquí nuestro primer aumento. Continuamos con 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y aquí nuestro segundo aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Ahora vamos a continuar con la vuelta número 5 y 6 realizando dos vueltas de 30 puntos bajos, sin ningún aumento. Nos vemos al final de estas dos vueltas. Aquí ya tengo listas las dos vueltitas de 30 puntos bajos y ahora en la vuelta número 7 vamos a realizar 30 puntos bajos, pero solo tomando la hebra delantera de nuestro amigurumi. De esta manera. Tomamos solo la hebra de adelante, hacemos un punto, volvemos a tomar la hebra de adelante, 2, la hebra de adelante, 3 y así durante toda nuestra vuelta. Una vez finalizado, nos va a quedar de esta manera por dentro, que se ve ahí cómo nos queda la hebra trasera sin tejer. Y ahora hacemos un punto deslizado y dejamos suficiente hebra para esconder por dentro. Ahora con hilo color blanco vamos a tejer la parte de abajo de nuestra tortuguita. La tejeremos tomando la hebra de adentro que nos quedó disponible de la vuelta anterior. Vamos a incrustar nuestra aguja, tomamos el hilo color blanco y subimos una cadena. Continuaremos tejiendo durante toda la vuelta por esa hebra trasera que nos quedó disponible haciendo 30 puntos bajos. Una vez finalizado, juntamos los extremos y seguimos tejiendo en espiral.
Una vez juntos, continuamos con la vuelta número 9, realizando esta secuencia de 3 puntos bajos, una disminución, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 24 puntos bajos. Ahí vamos, 1, 2, 3 y aquí nuestra primera disminución. Continuamos con 1, 2, 3 puntos bajos y en el siguiente nuestra segunda disminución. Y continuamos haciendo esta secuencia durante toda la vuelta. Continuamos con la vuelta número 10, realizando esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Realizándola por toda la vuelta, al finalizar nos quedarán 18 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto, el segundo punto bajo y aquí en el siguiente nuestra primera disminución. Continuamos con 2 puntos bajos, 1, 2 y aquí la segunda disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Continuamos con la vuelta número 11, realizando esta secuencia de un punto bajo, una disminución. Realizándola por toda la vuelta, al finalizar nos tiene que quedar 12 puntos bajos. Aquí vamos con un punto. Y en el siguiente nuestra primera disminución. Continuamos con un punto bajo. Y en el siguiente la segunda disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Vamos a aprovechar este punto para rellenar nuestro caparazón. Una vez finalizado el relleno, ahora vamos a hacer la última vuelta realizando 5 disminuciones seguidas. De esta manera vamos a ir cerrando nuestro amigurumi. Una vez terminado, cortamos hebra suficiente para esconder dentro del cuerpo. Una vez finalizado con nuestra aguja lanera, vamos a terminar de cerrar nuestro pequeño hoyito, tomando la hebra delantera de cada uno de los puntos anteriores. Vamos a ir pasando nuestra aguja de esta forma, siempre por la hebra delantera, para que se nos sea más fácil cerrar nuestro amigurumi. Una vez terminado, vamos a jalar del hilo y ahí se nos cerrará el huequito. Luego lo escondemos por dentro y ya no se va a notar ese pico. Y listo, ahí tenemos nuestro caparazón. Con hilo color blanco vamos a hacer las patitas. Iniciamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. Y en la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Aquí vamos con el primer aumento. Marcamos el primer punto que hicimos. El segundo aumento. El tercer aumento. El cuarto aumento. El quinto. Y el último aumento. Continuamos con la vuelta número 3, realizando esta secuencia de un punto bajo, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Aquí vamos con nuestro primer punto bajo, marcamos y en el siguiente nuestro primer aumento. Continuamos con un punto bajo y en el siguiente nuestro segundo aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Una vez finalizada la vuelta, vamos a hacer esto. Vamos a doblar a la mitad de esta forma, escondiendo la hebra adentro. Si te quedó muy larga, córtala un poquito. Y la vamos a cerrar de esta forma. Atravesamos la aguja por ambos lados y hacemos un punto bajo. Volvemos a atravesar la aguja por ambos lados. Y volvemos a hacer otro punto bajo. Así hasta llegar al final. De esta forma vamos a ir cerrando nuestras patitas. Volvemos a atravesar,
hacemos un punto bajo, atravesamos la aguja por ambos lados. Ahí se me atoró. Un punto bajo. Volvemos a atravesar, un punto bajo y en el último volvemos a atravesar. Hacemos un punto deslizado y cortamos hebra, suficiente para coser al cuerpo. Y de estas vamos a necesitar 4. Estas van a ser nuestras patitas. Para la cabeza comenzamos con hilo blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tiene que quedar 12 puntos bajos. Aquí vamos con el primer aumento. Marcamos el primer punto que hicimos. El segundo aumento. El tercer aumento. El cuarto aumento. El quinto aumento. Y aquí el último aumento. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Aquí vamos con el primer punto y en el siguiente nuestro primer aumento. Continuamos con un punto bajo y en el siguiente nuestro segundo aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Desde la vuelta número 4 a la vuelta 6 vamos a hacer vueltas de 18 puntos bajos. Aquí ya las tengo listas y vamos a colocar los ojos. Yo voy a colocar estos ojitos que son pequeñitos, creo que estos son 6 milímetros. Y los voy a colocar entre la vuelta número 4 y 5 a 7 puntos de distancia. Y así es como nos debería quedar nuestra carita. Y continuamos con la vuelta número 7 realizando esta secuencia de un punto bajo, una disminución. Repitiéndola por toda la vuelta, al finalizar nos tienen que quedar 12 puntos bajos. Aquí voy con un punto y nuestra primera disminución. Continuamos con un punto y nuestra segunda disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Continuamos con la vuelta número 8 realizando una vuelta de 12 puntos bajos, sin ninguna disminución. Aquí vamos un punto, marcamos y continuamos haciendo puntos bajos hasta llegar al final de la vuelta. Una vez finalizada la vuelta número 8, vamos a rellenar la cabecita. Y ahora vamos a hacer como las patitas. Traten de que los ojos le queden lo más derecho posible. Vamos a aplastar la cabeza y volvemos a cerrar de un lado al otro, haciendo puntos bajos. Ahí vamos, uno. Ay, perdón, me salí del cuadro. Atravesamos, hacemos otro punto bajo, volvemos a atravesar, otro punto bajo, otro punto bajo y terminamos con otro punto bajo, cerrando la pieza. Ahora es el turno de coser nuestras piezas. Comenzaremos con la cabeza. La vamos a colocar aquí abajo. La podemos sujetar con unos alfileres. Yo en este caso no tenía, así que lo voy a hacer así nomás. Y procedemos a coser. Vamos a coserla muy bien, que quede bien firme al cuerpo. Y luego continuaremos con las patas. Así me quedó a mí cosida la cabeza bien firme. Y ahora vamos a colocar las patitas. En este caso, el anillo mágico es el que va a ir hacia abajo. Bien, en todas las patitas el anillo mágico va hacia abajo. Ahora vamos a coser la patita
y la vamos a dejar bien firme, sin que se nos mueva para ningún lado. Una vez colocada la primera patita, ya podemos ir colocando el resto, más o menos a esta altura las de abajo, y el otro bracito del otro lado, y ya nos va a quedar lista nuestra bella tortuguita. Y listo, así nos queda la tortuguita. Incluso podemos usar la lana que nos queda y no sabemos qué hacer con ella. Podemos hacer los caparazones de diferentes colores. Si no tenés ojitos, los podés bordar. Y yo aquí le puse un llaverito y se lo cosí de esa forma. Y nos queda nuestra bella tortuguita. Espero que les haya gustado este tutorial. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.